La política religiosa de Juliano. Esa política consistió, por una parte, en restaurar la pérdida gloriosa del paganismo y, por otra, en impedir el progreso del cristianismo. Tras el advenimiento de Constantino, el paganismo había ido perdiendo su antiguo lustre. El propio Constantino, aunque no persiguió a los paganos, sí saqueó varios de sus templos a fin de obtener obras de arte para Constantinopla. Esta política continuó bajo el régimen de los hijos de Constantino, que al tiempo que legislaban en pro del cristianismo, iban colocando cada vez más trabas para el culto. Cuando Juliano llegó al trono, los templos se encontraban casi completamente abandonados y había sacerdotes paganos que andaban harapientos, buscando su sustento de diversos modos y apenas ocupándose del culto. Juliano trató de instaurar una reforma total del paganismo. Con ese propósito ordenó que todos los objetos y propiedades que hubieran sido tomados de los templos debían ser devueltos. Pero además empezó a organizar el sacerdocio pagano en una jerarquía semejante a la de la iglesia cristiana. Por encima de los sacerdotes de cada religión había archisacerdotes que a su vez estaban bajo el pontífice máximo de la provincia, mientras que por encima de todos estaba el sumo pontífice, que era el propio Juliano. En esta jerarquía los sacerdotes debían llevar una vida ejemplar, ocupándose no solo del culto, sino también de las obras de caridad. Resulta claro que, a pesar de sus sentimientos anticristianos, buena parte de la reforma pagana de Juliano se inspiraba en el ejemplo de la iglesia cristiana. Al tiempo que promulgaba estas leyes, Juliano se ocupaba de restaurar el culto pagano de modo más directo. Él se consideraba elegido de los dioses para esta obra, y por tanto, mientras esperaba que todo el imperio regresara a su antigua fe, se sentía obligado a rendirles a los dioses el culto que otros no le rendían. Por orden de Juliano, hubo sacrificios masivos en los que se ofrecieron a los dioses cientos de toros y otros animales. Pero Juliano se percataba de que su reforma no era tan popular como él hubiera deseado. Las gentes se burlaban de los sacrificios, a veces al mismo tiempo que participaban en ellos. Por esta razón era necesario no solo promover el paganismo, sino también atacar al cristianismo, que era su rival más poderoso. Con este propósito en mente, Juliano tomó una serie de medidas, aunque con toda justicia hay que decir que nunca decretó la persecución contra la iglesia. Si en algunos lugares hubo cristianos que perdieron la vida, esto se debió a motines populares o al excesivo celo de las autoridades locales, pues Juliano estaba convencido de que su causa no progresaría mediante la persecución. Más bien que perseguir a los cristianos, Juliano siguió una política doble de dificultar su propaganda y ridiculizarlos. En el primer sentido, prohibió que los cristianos enseñaran las letras clásicas. De este modo, al tiempo que evitaba lo que para él era un sacrilegio, se aseguraba de que los cristianos no pudieran utilizar las grandes obras de la antigüedad pagana para difundir su propia doctrina, como habían venido haciéndolo desde tiempos de Justino en el siglo II. Para ridiculizar a los cristianos, Juliano empezó por darles el nombre de Galileos, por el que siempre se refería a ellos. Además compuso una obra contra los Galileos en la que mostraba su conocimiento de las escrituras cristianas y ridiculizaba su contenido, así como las enseñanzas de Jesús. Por último, se dispuso a reconstruir el templo de Jerusalén, no porque sintiera simpatías hacia los judíos, sino porque pensaba que de ese modo podría contradecir a los cristianos que pretendían que la destrucción del templo había sido cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En todos estos proyectos se ocupaba Juliano cuando le sorprendió la muerte. Basilio de Cesarea, el obispo cristiano que había sido condiscípulo de Juliano en Atenas,
había tenido una visión en la que San Mercurio, uno de los viejos mártires de Cesarea, descendía del cielo y atravesaba el corazón de Juliano con una lanza. La visión de Basilio no se cumplió, pero poco después, cuando Juliano dirigía sus tropas en una campaña contra los persas, fue alcanzado por una lanza enemiga y murió. Se cuenta que sus últimas palabras fueron: «Venciste, Galileo», pero esto no es sino una leyenda poco digna de crédito. En todo caso, aunque Juliano no haya pronunciado esas palabras, el hecho es que, aún en vida de Juliano, el Galileo había vencido. Las reformas religiosas del emperador apóstata nunca lograron arraigo entre el pueblo, que se burlaba de ellas, pues el paganismo había perdido su fuerza vital y no podía ser resucitado mediante decretos imperiales.